En la sesión de ayer describimos algunas preguntas típicas que como principiantes, sí, a lo mejor somos principiantes, pero en el mundo de .NET, pero a lo mejor tenemos experiencia con PHP, con Node.js, con Go, con Rust, con C, con Java, etcétera. Entonces de repente, pues vemos que .NET, por cierto, C Sharp fue clasificado como el lenguaje en primer lugar, el lenguaje con más uso, C Sharp, en el 2023, muy por arriba de Python, muy por arriba de Java, por JavaScript y esas cosas, ¿no? Entonces, es algo interesante, o sea, C Sharp fue nombrado el lenguaje que más la gente utiliza, o al menos que más pregunta por él en la mayoría de los buscadores, ¿no? Entonces, esa es una buena señal. Poco a poco C Sharp va evolucionando. Muchos programadores de Java que entran a trabajar con C Sharp lo ven con buenos ojos, ¿eh? Lo ven como muy bueno. O sea, eso no quiere decir que Java sea malo, no, pero un programador de Java, programadores de Java, he tenido la oportunidad de conversar con ellos, que entran al mundo de .NET, que no son radicales de que Java es lo mejor, Net es lo mejor, no. O sea, yo no soy radical, trabajo con tecnologías .NET, pero no digo que .NET sea lo mejor, que C Sharp sea lo mejor. No, no, hay distintos lenguajes que no he tenido la oportunidad de aprender, pero que quisiera aprender. Uno de ellos es Go, por ejemplo. O Java, siempre he tenido el interés de aprender, pero nunca ha habido oportunidad, nunca he tenido una necesidad así muy fuerte de aprender Java, ¿no? Pero lo poco que he hecho de Java es muy similar a C Sharp, o a la inversa, C Sharp es similar a Java, como se quiera ver. Pero bueno, en el concepto de .NET, lo que estábamos viendo el día de ayer, algunas preguntas estábamos viendo, la diferencia entre C Sharp y .NET, qué cosa es .NET, etcétera. Entonces describíamos que cuando alguien nos pregunte qué cosa es .NET, la respuesta puede ser variada. Ustedes se dieron cuenta en la sesión anterior que cada uno de los programadores con ya mucho tiempo programando con .NET dieron distintas respuestas. Y eso que ya son programadores muy avanzados de varios años, ¿no? Pero yo creo que por un lado la culpa la tiene Microsoft. De repente ustedes buscan qué es .NET y entran a una página de Microsoft, dice algo. Entran a otra página de Microsoft, dice otra cosa. Entran a otra página de Microsoft y dice otra cosa. Entonces, desde ahí viene el problema. Y yo que he vivido a lo largo de la vida de .NET, han habido distintas definiciones de .NET. En un principio se hablaba de la plataforma .NET. Hoy en día se habla del ecosistema .NET, pero también se hablaba del framework .NET, pero también se hablaba de net así a secas. Entonces, es todo un mar de información al respecto. Pero bueno, algo que sí es claro es que podemos decir que dependiendo del contexto de que nos pregunten qué es .NET, podemos tener distintas definiciones. Pero hablamos allí, la sesión anterior hablamos de un ecosistema, el ecosistema .NET. Podemos pensar del ecosistema .NET precisamente como una colección de distintas partes. Por ejemplo, ¿qué partes? Herramientas de desarrollo. ¿Qué más? Librerías. ¿Qué más? Frameworks. ¿Qué más? SDKs. ¿Qué más? Runtime de .NET. ¿Qué más? Personas. Ah, caray, ¿cómo que las personas? Sí, las personas de las comunidades que generan código abierto y que comparten con otros miembros de la comunidad. Entonces, .NET lo podemos ver como un ecosistema de muchas, muchas, muchas partes, incluyendo software, incluyendo personas incluso, ¿correcto? Entonces, Net proporciona una plataforma de aplicaciones, dice Microsoft, segura, confiable y de alto rendimiento. ¿Qué hay en el ecosistema .NET? En el ecosistema .NET podemos encontrar lenguajes y compiladores, ¿sí? Que es probablemente desde el punto de vista del desarrollador es lo que más nos interesa conocer. ¿Qué lenguajes puedo utilizar de .NET? Bueno, al menos de Microsoft puedes utilizar C Sharp. C Sharp es el lenguaje por excelencia para desarrollar aplicaciones .NET. Sin embargo, también puedes utilizar F Sharp y, ya no recomendado, Visual Basic .NET.
¿correcto? Entonces, si alguien me dice, oye Miguel, yo quiero empezar a desarrollar aplicaciones .NET, sin lugar a duda le digo C Sharp. C Sharp es el lenguaje por excelencia para desarrollo de aplicaciones .NET. Vimos también que existen compiladores que toman el código fuente. Sí, yo creo mi Hola Mundo y lo compilo y entonces se genera un archivo con código. Ese código fue generado por el compilador. Ese compilador mete, ¿sí? El resultado de la compilación, lo mete en ese archivo y se denomina como assembly o ensamblado. El ensamblado contiene, entre otras cosas, lenguaje intermedio. Pero además del lenguaje intermedio, también contiene información. ¿Qué tipo de información? Pues relacionada con el contenido del archivo. Por ejemplo, la versión de la biblioteca que hayamos creado o una imagen que incluimos como parte de nuestra aplicación. Entonces, se ensambla el código intermedio, se ensambla información del ensamblado. Por ejemplo, yo requiero de esta biblioteca. Todo eso va como parte del ensamblado. De ahí viene el nombre del archivo, que es un ensamblado de distintas partes. ¿Cuáles? Principalmente MCL, código intermedio, lenguaje intermedio, Microsoft Intermediate Language, hablando en términos de Microsoft.NET. Entonces, tenemos lenguaje intermedio. Podemos tener recursos. ¿Qué tipo de recursos? Pues imágenes, archivos, sonido, videos, todo lo que queramos incrustar lo podemos hacer. Pero además, información. Por ejemplo, que describa el contenido de ese archivo. Tradicionalmente o técnicamente hablando, esa información se conoce como metadata. Entonces, unimos metadata, más recursos, más código intermedio, lenguaje intermedio, ¿y qué armamos? Un ensamblado, un assembly. Entonces, el compilador del código fuente de un lenguaje .NET genera ensamblados. Ya que tengo el ensamblado puede ejecutarse en Windows, puede ejecutarse en Mac, puede ejecutarse en Linux. ¿Por qué? Porque para su ejecución requiere de otro elemento del ecosistema .NET. A ver, vamos a ver entonces. Hablamos del ecosistema .NET. Decíamos que .NET es un ecosistema que tiene distintas partes. Bien, ¿alguna parte que me puedan mencionar? Pues lenguajes de programación. Otra parte que me puedan mencionar, compiladores. Otra parte que me puedas mencionar, el runtime de .NET o el entorno de ejecución de .NET. En inglés, Net Runtime. ¿Y qué cosa es el Net Runtime? Pues es un entorno de ejecución diseñado para el ensamblado .NET. ¿Correcto? Entonces, el entorno de ejecución es un entorno de ejecución de .NET diseñado para el ensamblado .NET y podemos decir también de él que el Net Runtime es lo que ejecuta y administra la aplicación cuando se ejecuta en un sistema operativo host. Entonces, yo estoy en mi computadora Windows, creo mi Hola Mundo, perfecto, lo compilo, que genera un ensamblado. Tomo el ensamblado, le doy clic con el ratón o escribo su nombre y enter, y entonces se carga el código base. El código base busca el runtime de .NET, no lo encuentra, hasta ahí llegó. Esta aplicación necesita de .NET. Entonces, asumiendo que sí tengo el Net Runtime en Windows, lo busca y le pasa el control y empieza el proceso de ejecución. Si yo ahora me lo llevo a Linux, entonces va a ser el mismo proceso, se carga el código base, busca el runtime, no lo encuentra y entonces le dice a Linux, este comando no se puede ejecutar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Instalar el runtime de .NET en el equipo Linux. Me voy a Mac, listo. Quiero ejecutar mi ensamblado. No se puede. ¿Por qué? Porque necesito runtime. ¿Qué hago? Instala el runtime de .NET. Entonces nosotros podemos instalar el SDK de .NET que incluye al runtime de .NET. El SDK de .NET contiene pues librerías, contiene todo lo que yo desarrollador necesito para desarrollar aplicaciones.
Y para ejecutar la aplicación, ¿qué necesito? ¿Necesito el SDK? No, no necesitas del SDK, necesitas del runtime de .NET. ¿Únicamente? Sí, únicamente el runtime de .NET. Obvio, las bibliotecas adicionales que pudieras necesitar. Pero entonces, hablando del ecosistema .NET, ya hemos detectado varios elementos. ¿Cuáles? Lenguajes de programación, compiladores, el runtime de .NET, el SDK de .NET que me ayuda a crear aplicaciones .NET. Ya llevamos al menos 4 elementos del ecosistema de .NET, ¿correcto? Podemos decir entonces que C# no es .NET. C# es un lenguaje de programación moderno, seguro y orientado a objetos. Cuando queremos desarrollar aplicaciones .NET, tenemos que programar bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, si ustedes conocen de programación orientada a objetos, sabrán que el componente principal de la programación orientada a objetos es la clase. Entonces, cuando desarrollamos aplicaciones .NET, todo se reduce a crear y consumir clases. Entonces, con C# nosotros podemos hacer referencia a las funciones que están dentro de otras clases. ¿Qué clases? De terceros, de nosotros o inclusive clases del propio .NET. Porque .NET, otro elemento, que las bibliotecas de clases. .NET o el ecosistema de .NET nos ofrece una biblioteca de clases base sobre la cual nosotros empezamos a desarrollar, ¿correcto? Entonces ya vamos viendo varias partes ahí del ecosistema de .NET. Normalmente se confunde el ecosistema de .NET con el runtime de .NET. Ayer varios de ustedes describió el runtime de .NET. No describió el ecosistema de .NET, sino que describieron el runtime de .NET. Entonces, cuando hablamos de .NET, la mayoría piensa que se refiere al runtime de .NET, pero el runtime de .NET no es en sí .NET, es parte de todo el ecosistema .NET, ¿correcto? Si tienen preguntas, con toda confianza pueden levantar la mano. Bien. Normalmente hacemos uso de bibliotecas y frameworks para crear nuestras aplicaciones. Aquí vienen los primeros conceptos que debemos tomar en cuenta. Pero bueno, veamos. Todo el software se construye en capas, lo que significa que el software se ejecuta en varios niveles de abstracción. Aquí no estoy hablando de .NET en sí, sino en general el desarrollo de software. ¿Sí? Cuando desarrollamos software, el software se construye en capas. Hay software que va en el nivel más bajo. Este software se comunica directamente con el hardware de la computadora. Si ustedes recuerdan en sus tiempos de estudiante que les describían sistemas operativos y cosas por el estilo, por ahí les habrán mencionado los famosos drivers, los famosos controladores. Si ustedes adquieren, por ejemplo, un hardware, necesitan un driver para que lo puedan utilizar en su sistema operativo. Entonces, es el nivel más bajo de software los que están en contacto con el hardware. Hay otro nivel hacia arriba. Ese nivel de software permite al usuario final proporcionar instrucciones a través de un sistema operativo. Si ustedes son usuarios de MS2 o fueron usuarios de MS2, sabrán que no es suficiente tener el hardware. También necesitamos un sistema operativo, pero el sistema operativo me debe de dar herramientas para platicar con él. Por ejemplo, la herramienta que hemos utilizado desde aquellos tiempos, la interfaz de línea de comandos, el Command Prompt, ¿correcto? Ese es otro nivel de software. Luego viene otro nivel de software, ahí es donde podemos ubicar a .NET. .NET proporciona una forma de desarrollar y ejecutar aplicaciones. Ya no tengo que trabajar a nivel de ensamblador, por ejemplo, para crear a nivel bajo y platicar con el hardware. Se puede, claro que se puede, pero ya como que ya es muy complejo, muy difícil y la mayoría de la gente no sabe ensamblador. La mayoría hace aplicaciones a este nivel, ¿correcto? Ya más de alto nivel. Bueno, pues aquí podemos encontrar a .NET que nos proporciona herramientas para desarrollar y ejecutar aplicaciones. Y luego viene otro nivel más arriba.
el nivel de los frameworks de aplicaciones y las bibliotecas de funcionalidad. Ok, quiero desarrollar aplicaciones .NET, perfecto. ¿Qué tipo de aplicación .NET? De consola. Ah, ok. Entonces vas a utilizar los frameworks de consola. No, pero la quiero con web, con Blazor. Ah, entonces vas a utilizar el framework de Blazor. En lugar de que utilices JavaScript, por ejemplo, con HTML y CSS y JavaScript, mejor utiliza HTML, CSS y C Sharp. ¿Por qué? Porque aquí hay un framework, el framework Blazor, que te permite desarrollar aplicaciones. Entonces están a otro nivel más grande. ¿Correcto? Entonces, normalmente los desarrolladores común y corrientes que desarrollan aplicaciones para usuario final trabajan a este nivel. Pero los desarrolladores que generan productos para otros desarrolladores trabajan a este nivel. Yo voy a crear un framework de autenticación que permita autenticar y autorizar usuarios y que cualquier programador .NET lo utilice. Ya no tiene que preocuparse por esa parte. Ah, voy a crear un framework. Voy a crear un framework que me permita implementar validación. Sí, por ejemplo, si lee los datos de un producto, que valide los datos de producto. ¿Cómo? Pues lo podemos hacer con if, pero mejor creamos un framework y le ayudamos al programador a que ya no trabaje tanto. Ok, creamos un framework de validación. ¿Correcto? Nosotros durante el curso que vamos a tener a partir del 30 de enero, vamos a estar trabajando este nivel. Vamos a desarrollar una aplicación para usuario final, pero también vamos a crear frameworks. Vamos a crear un framework de validación, vamos a crear un framework de manejo de excepciones y vamos a crear un framework de registro, autenticación y autorización de usuarios. ¿Correcto? Entonces, eso es, digamos, los tipos de desarrollo que vamos a implementar. Algunas definiciones importantes. Una biblioteca de código encapsula la funcionalidad para un propósito específico en un solo ensamblado. ¿Qué es una biblioteca? Un ensamblado. ¿Qué tiene el ensamblado? Pues el código MCIL y otros recursos y metadata. Y en el código MCIL, ¿qué hay? Pues hay funcionalidad. ¿Qué tipo de funcionalidad? Pues hay clases con sus métodos, con sus propiedades, etcétera. Entonces, una biblioteca puede tener una o más clases que se compilan en un ensamblado, ¿correcto? Entonces, cuando hablemos de biblioteca, nos estamos refiriendo de ensamblados. Luego, por otro lado, tenemos el concepto de framework. Ah, caray. Si ya vimos que es una biblioteca, un ensamblado, ¿qué cosa será un framework? Ah, mira, el framework combina varias bibliotecas relacionadas, ¿sí? Junto con proyectos de inicio, plantillas de archivos, generadores de código y otras herramientas. Ah, caray. Entonces tenemos el framework para desarrollar aplicaciones de consola. Tenemos el framework para desarrollar aplicaciones web. Tenemos el framework para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. Tenemos el framework para desarrollar aplicaciones SPA con Blazor. Entonces, el ecosistema.NET nos proporciona también bibliotecas y frameworks que nosotros podemos utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones. Cuando hagamos aplicaciones.NET, vamos a partir de los frameworks base, de los frameworks predefinidos, ¿correcto? Rara vez vas a desarrollar una aplicación .NET sin utilizar algún tipo de framework que ya te proporcione el ecosistema, salvo que sea una aplicación muy pequeña que no requiera de grandes cosas. Por ejemplo, una aplicación de consola pudiera ser un simple archivo CS, lo creo, lo compilo y genero mi código. No necesito frameworks de Razor, de Blazor, de Maui, nada de esas cosas. Entonces sí es posible, pero casi siempre partimos de un framework, ¿correcto? Esos frameworks que nos proporciona .NET se conocen como Application Models o modelos de aplicación. ¿Sí? Este es otro concepto interesante. Entonces, bibliotecas, sinónimo de ensamblado. Framework, sinónimo de grupo de bibliotecas relacionadas con algún propósito. Nuestro framework de validación.
Vamos a tener varias bibliotecas. Bien, nuestro framework de manejo de excepciones. Vamos a tener varias bibliotecas. Nuestro framework de membresía. Vamos a tener varias bibliotecas. Nuestra biblioteca de manejo de respuestas HTTP. Es una simple clase que se va a encargar de procesar las peticiones HTTP. Entonces, vamos a crear bibliotecas, vamos a crear frameworks, ¿correcto? Bueno, pero algo vital, quiero desarrollar aplicaciones.net. ¿Qué otra cosa nos ofrece el ecosistema? El SDK de .NET. No confundir el SDK de .NET con el Net Runtime. De hecho, el SDK de .NET incluye al runtime. Entonces, ¿qué es el SDK de .NET? Es un conjunto de bibliotecas, herramientas que los desarrolladores utilizan para crear aplicaciones y bibliotecas.NET. ¿Sí? Esto es lo vital. El SDK de .NET es el kit de desarrollo de software, Software Development Kit, kit de desarrollo de software para .NET. ¿Qué incluye? Incluye el NetCli, Command Line interface o interfaz de línea de comandos, que en un momento vamos a ver cómo se usa, ¿no? Entonces, el SDK de .NET incluye el CLI de .NET, incluye el runtime de .NET, incluye la biblioteca de clases base, incluye el controlador, así le llama, yo lo veo como una herramienta, la herramienta .NET, pero oficialmente se le conoce como driver o como controlador. En español controlador, en inglés driver. El driver .NET, ¿correcto? Entonces necesitamos, si vamos a desarrollar aplicaciones con .NET, necesitamos el SDK de .NET. Podemos instalar el SDK de .NET directamente. Sí, de hecho, a ver, déjenme si tengo acá. Acá estamos. Vamos a abrir a ver qué dice. .NET SDK. Nosotros aquí en la página podemos ver, descárgate el SDK para Visual Studio. Entonces aquí tenemos el SDK de Net 8, ¿sí? Visual Studio. Vean cómo aquí tenemos el SDK. ¿Quién necesita descargar el SDK? El desarrollador de software. Pero vean, por otro lado, tenemos el runtime, ¿sí? ¿Quién necesita el runtime? Pues lo necesita una computadora que queramos que ejecute aplicaciones.NET. La computadora que queramos que ejecute aplicaciones.NET no necesita el SDK, no necesita el SDK, solo necesita el runtime. Entonces, como podemos ver, nosotros podemos descargar el SDK como desarrolladores o el runtime para mi servidor web, el que va a hospedar mi aplicación. Perfecto. Entonces, si ustedes tienen un servidor propio, a lo mejor quieren un IIS, un Internet Information Server, y quieren ahí hospedar su aplicación web, necesitan montarle el runtime para que pueda ejecutar su aplicación. ¿Correcto? Entonces, hay más aquí información. De hecho, hay un bounding específicamente para poder hospedar aplicaciones para .NET. Entonces, de esta manera descargan el SDK, pero también si ustedes instalan Visual Studio instala el SDK, ¿correcto? Entonces, no hay problema. Necesitamos el SDK. Por ejemplo, si son desarrolladores Linux, el Visual Studio tiene su versión únicamente para Windows. Hay un Visual Studio for Mac, pero ya ni lo menciono porque ya va de salida, ¿sí? En el caso de que sea yo desarrollador Windows, pues prácticamente me siento feliz porque tengo a Visual Studio, una herramienta, un IDE muy completo, es lo mejor en IDEs, al menos para desarrollar aplicaciones.NET. Pero si yo soy desarrollador que trabajo con una Mac, bueno, hoy en día me queda trabajar con Visual Studio for Mac, pero ya Microsoft ya anunció que ya no va
a seguirle evolucionando, entonces ya váyanse olvidando. ¿Qué es lo que propone entonces Microsoft para el desarrollo de aplicaciones.NET para usuarios Mac, usuarios Linux? Visual Studio Code. ¿Pero qué cosa es Visual Studio Code? Es un simple editor de texto. A diferencia de Visual Studio para Windows o hoy todavía para Mac, es un entorno de desarrollo integrado, es un IDE completo que te permite depurar, compilar, ejecutar, etcétera. Por otro lado, Visual Studio Code es un simple editor. Ventajas, es multiplataforma. Funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en Linux. Ah, caray. Entonces, si soy desarrollador de Linux, ¿qué puedo hacer? Pues tienes que descargarte, si quieres, Visual Studio Code. Obligatoriamente el SDK de .NET, porque eso es lo que necesitas. También hay otros productos de terceros, Rider de NetBrian, algo así. Rider. Ese es otro editor. Algunos dicen que es mucho mejor que en Visual Studio. Yo lo probé, pero a lo mejor mi costumbre con Visual Studio, dije, no, de momento no quiero perder tiempo tratando de ver cómo funciona el Rider, ¿no? Entonces me quedo por lo mientras con Visual Studio. Entonces, lo vi, no es tan amigable desde el punto de vista para un usuario Visual Studio. Esto es, soy desarrollador de Visual Studio y fácilmente migro o paso a Rider. No lo vi así. Entonces lo dejé por un momento, a ver si algún día lo retomo cuando desarrollo sobre Linux, pero de momento pues es Windows nuestra herramienta que vamos a estar utilizando aquí en este entrenamiento. ¿Correcto? Listo. Bueno, pues es eso el SDK. Como programadores principiantes deberían tener muchas preguntas. Bueno, pues entonces está abierto ahí para que puedan preguntar. Si no preguntan, me sigo. Principales modelos de aplicación. Es posible que nos preguntemos qué frameworks soportan qué modelos de aplicación. Entonces ahí tenemos una tabla con la lista de frameworks y los modelos de aplicación soportados. Para los que inician, disculpa. sí. Hay Carlos Alberto Barrio. Adelante. Hola, Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, llegué un poquito tarde, no sé si ya respondieron a la pregunta, pero bueno, me arriesgo de todos modos. ¿El Net Framework es multiplataforma? ¿Qué cosa es el Net Framework? La versión anterior del .NET o... ¿Qué cosa es .NET? Bueno, el ecosistema .NET en anteriores versiones, o por lo menos cuando yo trabajaba .NET, había una versión que era Net El Framework. ecosistema, como estamos describiendo, es un conjunto de partes. Bueno, formulo mi pregunta diferente. Cuando yo compilo con con una aplicación o con un lenguaje .NET, Sí, él me genera un código intermedio que su principal característica, como vimos el día martes, era que era portable. sí, sí. ¿Esta versión de anterior de NetFramework es multiplataforma? ¿También hace lo mismo o no? ¿No hace este código intermedio portable? A ver, hasta donde te entendí. Realmente sí estoy entendiendo lo que quieres preguntar, compañero, pero quiero aprovechar tu pregunta porque a lo mejor otros pudieran tener las mismas preguntas y no se animan a preguntar, y creo que vale la pena lo que estás preguntando. Es otra forma de verificar si realmente han entendido lo que he platicado. Retomando tu pregunta, tú dices, tengo mi código C# y lo compilo y genero un ensamblado. Eso es lo que me dijiste, ¿correcto? Correcto. Ok, ahora, ¿cuál es tu pregunta? Ese ensamblado yo lo puedo, es portable o yo lo puedo utilizar en múltiples sistemas operativos.
Ese O sea que ensamblado, yo cojo el como vimos, ensamblado, es portable, lo puedes utilizar en distintos sistemas operativos. Sí, yo simplemente cojo el ensamblado, él va a buscar el lenguaje intermedio, va a buscar que tenga instalado el runtime y me va a correr mi aplicación independientemente del sistema operativo o del procesador que esté trabajando. es correcto. Muy bien. Que creas tu código fuente, lo compilas, generas el ensamblado. Ese ensamblado es portable y se va a poder ejecutar en el runtime de .NET. Correcto. Hasta ahí vamos. Sí. ¿Qué más? Listo, entonces hay una versión anterior dentro de la evolución del NET, había una versión que era el NET No, no Framework. sé, no sé qué es eso de la versión del NET. No entiendo eso. Versión del NET. ¿Qué es el NET? Versión, bueno. Volvemos al principio. Bueno, Realmente te estoy obligando a que hagas la pregunta correcta. Espero que no te intimides y dejes de preguntar, ¿eh? Eh, Háblame en términos de lo que hemos estado explicando, porque como decíamos en un principio, cuando hablamos de .NET, híjole, cada quien habla de distintas cosas. Tú me estás hablando de un .NET, pero ¿cuál? ¿O cómo? ok, vamos a ver si lo logro. Eh, Ya quedamos en que compilaste, generaste el ensamblado y que ahora lo vas a ejecutar en un runtime de .NET. Perfecto, listo. Sí. En Windows, sí. En Linux, sí. En Mac, sí. Listo, ya sabemos que sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? bueno, el SDK NET Framework, eh, Hemos mencionado el SDK de .NET, así lo hemos mencionado. SDK de .NET. SDK.NET. Ujú. No, realmente no pude hacer la pregunta no, correctamente. no sería que el SDK de .NET Framework, o sea, la versión que salió desde la 1 hasta la 4.8 que llegó, ¿Versión el de qué? ¿Versión de qué? De framework. El ¿Cuál ecosistema. framework? ¿Cuál framework? punto, Del ecosistema de .NET. El ecosistema, volvemos a lo mismo, el ecosistema no puede tener versiones, porque el ecosistema no es un software, el ecosistema no es algo físico, el ecosistema son muchas cosas, entonces no podemos hablar de versiones de ecosistema. Ujú. Más que versiones, eran nombres. Fue pasando de diferentes nombres hasta que ahorita ya es .NET solamente. En su momento, ¿Qué cosa es lo que fue pasando por distintos nombres? todo el ecosistema de desarrollo de .NET. Ah, ¿cómo se llamaba primeramente? No me sé toda la historia, pero al menos reconozco que hubo una ocasión que se llamó .NET Framework, otra ocasión que fue .NET Core, después otra No, ocasión que fue no, no, .NET no, no, Standard. no, es mentira eso, es mentira. Volvemos al punto inicial. Estamos hablando de .NET en distintos conceptos. Lo que el compañero José Cuaya, ¿verdad? Lo que el compañero José Cuaya está describiendo es la evolución del .NET Runtime. Es lo que tú describiste. Las distintas implementaciones del runtime de .NET, eso es lo que tú describiste, no del ecosistema .NET. Bien, me queda claro. Sí, por eso decía yo, ¿qué nombres del ecosistema? Quizás antes se llamaba plataforma.net y luego hoy últimamente hablan del ecosistema.net. Eso sí es válido. Sí, pero bueno, recordemos si tienen alguna pregunta o comentario, levanten la mano. Vale la pena comentar que de repente la gente, algunos
me han comentado que mi manera de hablar suena como que los regaño, ¿no? Pero no, no es cierto. Ya la gente que me conoce sabe que no es así. Sí, simplemente que en la mayoría de las ocasiones tomo la actitud de que te obligo o te quiero obligar a que hables de forma apropiada o que formules tus preguntas de forma apropiada, porque si las formulas de una forma no apropiada, pues se puede prestar a confusiones, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, trato de obligarles a que vayamos hablando en los mismos términos, en los mismos conceptos, para que nos vayamos entendiendo, ¿correcto? Bueno, ¿preguntas ya no hay? Entonces, Bueno, yo aprovecho para reformular mi pregunta. Levantar la mano. Levantamos la mano, por favor, para que no se... Víctor. Judith tiene una consulta, Miguel. Adelante. Entonces, la forma correcta de referirte al .NET Framework, al .NET Core, al .NET es como implementación del runtime .NET Framework. Tanto el Net Framework como Net Core, como Net 5, Net 6 son runtimes de .NET. El NET 8 ya no. Sí, el 8, el 9, el 10, los que salgan Okay. son runtimes de .NET, sí. Esos, sí, correcto. Net Framework es un runtime. Net Core es un runtime en sus distintas versiones, 1, 2, 3, hasta ahí llegó, y luego ya pasó a Net 5, Net 6, Net 7, Net 8. Todos ellos son runtimes. Ok, ya, gracias. Con eso, Judith, entonces, ¿pudiste entender la pregunta del compañero que hizo inicialmente o no? Sí, bueno, de hecho sí la había entendido, pero no sabía cuál era el término correcto para referirte a ello. ¿Cuál fue su pregunta? A ver, ¿tú pudieras preguntar por él? Que si, a ver si entendí, ¿no? Sí, claro. Que si la implementación del runtime de Net Framework también era multiplataforma. Eso ya es distinto, ¿eh? Eso ya es, o sea, me refiero distinto de la pregunta original. ¿Cómo explicarte? O sea, está bien formulada tu pregunta, Judith. Si así hubiera sido la pregunta original, la respuesta era tan sencillo como decir que, ¿cuál es la respuesta, Judith? Que no. Exacto. La respuesta es no. Entonces, si la pregunta fue, oye, el runtime llamado Net Framework existe todavía, ¿es multiplataforma? No, no es multiplataforma. Pero si me dices, .NET es multiplataforma, si hablas del runtime actual, el runtime de .NET actual, en sus distintas versiones, Net 5, 6, 7, 8 o inclusive desde Net Core, sí son multiplataforma. Pero el runtime Net Framework no es multiplataforma, solo es Windows. ¿Correcto? ¿Preguntas? Carlos Alberto. Carlos. Bueno, me quedó claro la respuesta, aunque no pude formular bien la pregunta. Perdón. He escuchado en algunas partes o en algunos círculos que hay el lenguaje que utilizan por mayor rendimiento es C, C++. Cuando yo compilo, cuando hago, o qué tan diferente es el rendimiento de un C o C++ con respecto a un lenguaje como C#. Si le preguntas a Microsoft va a decir que no hay mucha diferencia, que la diferencia es casi despreciable. Si me preguntas a mí y te soy muy radical, definitivamente quieres velocidad, hazlo con C, C++. ¿Por qué? Por lo que ya vimos
te genera código MCIL. Luego el código MCIL se levanta y en tiempo de ejecución tiene que compilarse y luego se vuelve código máquina. Ese tiempo, a lo mejor si te quieres comunicar con un hardware en tiempo real, a lo mejor ese tiempo te va a estorbar. ¿Quieres velocidad? O sea, es vital el tiempo de acceso a tu hardware, por ejemplo, hazlo con C, C++ o incluso hazlo con ensamblador. Entonces, si somos radicales, sí, definitivamente un lenguaje pues sí, podemos hablar del lenguaje, un lenguaje como .NET, un lenguaje administrado. Lo mismo sucede con Java, que también es administrado. Con Python lo mismo sucede. Va a ser mucho más lento que un lenguaje que te produzca o que te genere código nativo. Eso es definitivo. Microsoft dice, nosotros hemos optimizado el compilador de C#. Hemos creado el mismo compilador, el mismo motor que compila C++, se lo pegamos a C# para que genere un código muy, con alto rendimiento. Eso es lo que dice Microsoft. Y sí tiene sentido, pero a final de cuentas, así siendo muy radicales, muy estrictos, sí va a tener un poco más de tiempo la ejecución de un lenguaje administrado C# contra un C o C++. Pero entonces ahí te tocaría, no sé si tu prioridad es el tiempo, ya tendrías que evaluar, mira, se tarda tanto en C, C++, se tarda tanto en C#. Eso ya sería de evaluar, ¿no? Pero definitivamente si tú me dices, yo necesito hacer un controlador para controlar el hardware que el ingeniero electrónico está creando, hazlo con C, C++ o con ensamblador. No lo hagas con .NET. Ese sería mi comentario. ¿Y si compilo AOT? Si compilas ahead of time, teóricamente, porque habría que probarlo, ya tienes código máquina. Pero tú dime, ¿qué crees que te genere un código más puro? Uno que parta de un lenguaje que tiene que pasar por MCIL y que después llegue a nativo, con respecto a un lenguaje que de entrada ya lo estás haciendo puro. ¿Qué crees que sea más eficiente? Quién sabe, a lo mejor la herramienta que utilizan sí es muy inteligente y entonces te genera un código mucho mejor. Ahí sí habría que medirlo, pero al final de cuentas, como están con código máquina, los dos pudieran ser apropiados. Pero yo digo que va a llevar algo de basura, algo ahí que no se va a poder eliminar por completo en la aplicación AOT, en comparación a lo que tú pudieras hacer directamente con un C o C++. Pero ahí sí habría que verificarlo. ¿Correcto? Pero al menos ese tiempo de compilación en tiempo de ejecución ya no la tienes, entonces ganas tiempo. Y Miguel, Jonás tiene Jonás MZ. Adelante, Jonás. Hola, Miguel. Sí. Bueno, hablamos de que el runtime de NetFramework no es multiplataforma, de que NetCore y NetStandard, el runtime de esas dos, sí es multiplataforma. Y a mí me quedó pendiente qué es NetStandard y cuál es la función que cumple. Bueno, yo no he mencionado para nada NetStandard, pero te puedo decir que NetStandard no es runtime. Entonces no lo puedes meter dentro de la comparativa NetFramework, NetCore, Net. No aplica. ¿Por qué? Porque NetStandard no es runtime. Pero entonces eso te deja con otra pregunta. ¿Cuál es? Por eso, creo que es justamente lo que pregunté. ¿Qué es y para qué sirve? NetStandard es una especificación. Fueron los primeros intentos de multiplataforma del framework. Porque NetFramework está diseñado para Windows. NetCore está diseñado multiplataforma. Pero hay cosas propias de Windows, por ejemplo, las APIs de Windows, las que usan las APIs propias del sistema operativo de Windows, que cuando te las quieres llevar a Linux, pues no van a funcionar. Pero a lo mejor el código que hace un cálculo
pues no hay ningún problema. Lo mismo se puede ejecutar en Windows, lo mismo se puede ejecutar en Linux o en Mac. Entonces hay cierto código que no está casado con el sistema operativo. Entonces Microsoft dice, a ver, ¿cuáles son las clases que no están casadas con el sistema operativo? Entonces hicieron una lista. Esta clase, esta, no son propias de un sistema operativo. Pueden ser utilizadas en distintos sistemas operativos. Ah, ok. Entonces, ¿una aplicación Windows puede utilizar de estas clases? Sí. ¿Una aplicación de Mac puede utilizar estas clases? Sí. ¿Una aplicación puede utilizar esto? Sí. ¿Cómo le ayudamos al programador para que él sepa qué puede utilizar y qué no puede utilizar? Ah, inventemos una especificación que le diga al programador lo que es multiplataforma. Y entonces se crea NetStandard. Entonces NetStandard es una especificación que dice qué cosa puede interoperar entre distintas plataformas. Y entonces hay distintas versiones de NetStandard. NetStandard 1, NetStandard 2, NetStandard 3, NetStandard 4. Por eso, si ustedes son programadores viejos de .NET, en algún punto vieron crear una biblioteca NetStandard. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que voy a crear una biblioteca que va a poder consumirse en una aplicación Windows, en una aplicación Linux o en una aplicación Mac. Eso es NetStandard, una especificación. No sé si quedó claro, compañero Jonas. Sí. Y me surge otra consulta. Adelante. Entonces, si NetFramework puede compartir una especificación de NetStandard, quiere decir que si yo programo dentro de NetFramework, basándome en esa especificación, ¿sí va a ser multiplataforma? Más bien, tú vas a crear una biblioteca, ¿correcto? Creas una biblioteca y ajustas tu biblioteca para que utilice ese estándar, ¿correcto? Correcto. Entonces, lo que has hecho es crear una biblioteca cumpliendo con el estándar que a ti te interese, porque te digo, hay distintas versiones, ¿no? Pero, ok, Sí. esta es la que me conviene. Creo mi biblioteca con NetStandard 1.5. Eso quiere decir que una aplicación Windows creada con NetFramework va a consumir esa biblioteca. Una aplicación NetCore va a poder consumir esa biblioteca. Una aplicación MAUI, Xamarin, va a poder consumir esa biblioteca, no al revés. Bien. Entonces, fíjate, Jonas, el NetStandard te ayuda a crear bibliotecas multiplataforma. No convierte a una aplicación Windows en multiplataforma, no. Tú creas tu aplicación que utiliza el NetFramework y consumes la biblioteca NetStandard. Pero esa misma biblioteca NetStandard la consumes en una aplicación Android. ¿Y cómo es posible compartir ese código? Porque la biblioteca la implementaste con la especificación NetStandard. ¿Correcto? Perfecto. Quedó Y- entendido. Stevenson tiene una consulta. Sí, adelante, adelante. Ustedes pregunten, ¿eh? Hay preguntas que no las van a encontrar así tan fácil en el internet, entonces aprovechen. A mí me sirve de recordatorio, ¿eh? Ok, vamos a ver si hago la pregunta correctamente. Veamos. Digamos que la primera especificación que salió fue el .NET estándar en sus diferentes versiones. Ya sabemos que es como para compartir, digamos que código para diferentes plataformas. Ok. Entonces la pregunta puntual es, yo he visto en el Visual Studio que hay, por ejemplo, está para crear una Razor Class Library, ¿verdad? También está otra que es para crear para MAUI, o sea, ahí digamos que en términos de librerías hay para MAUI, hay para Razor y así hay una variedad. Sí. Entonces, ¿cuál es la ventaja al momento de crear una librería, utilizar el .NET estándar
solito, o sea, el original, el que salió, y utilizar unas versiones de estas nuevas que salió, como la que estuve comentando, Razor Class Library o Maui Class Library y así sucesivamente. Esa es la pregunta puntualmente. Pues hablaste mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es tu pregunta específica? O sea, al momento de crear una librería, Ajá, por ejemplo, que vamos a trabajar con Blazor, sí, ¿verdad? Ahí se ofrece la opción de Class Library solita y sí, Class Library Blazor. Entonces, en el momento de sí. uno que le ofrecen esas dos opciones, ¿qué criterios puede tener uno para trabajar con una o con la otra? Eso va a depender de lo que necesites. Va a depender de lo que necesites. Ok. Por ejemplo, tenemos la plantilla Console Application. Tenemos la plantilla Maui. Ahora yo te digo, oye, compañero Stevenson, quiero desarrollar una aplicación de consola. ¿Cuál me conviene? ¿La plantilla console o la plantilla Maui? La plantilla console, porque ¿Por qué? Maui no, porque digamos que la plantilla de Maui tiene especificaciones directamente para Maui, no para console. Ok. Entonces no va Ahora a funcionar entonces, bien. repíteme tu pregunta. ¿Cuándo utilizar un Class Library o cuándo utilizar un Razor Class Library? Exactamente, esa era la pregunta. O sea, Si quieres, si quieres crear bibliotecas de clase, código que puedas consumir en consola, que puedas consumir en Maui, que puedas consumir en WPF, que quieras consumir en Windows Form, entonces utiliza Class Library. Si quieres una biblioteca para utilizarla en aplicaciones ASP.NET Core MVC o en aplicaciones Blazor WebAssembly o en aplicaciones Blazor Server, quieres compartir código, quieres compartir interfaz de usuario, entonces definitivamente Razor Class Library. La respuesta en general será, ¿qué tipo de biblioteca necesito seleccionar al momento de crear una biblioteca? Ok, primero necesitas tú saber cuál es el uso de la biblioteca. Segundo, necesitas conocer qué hace cada una de las bibliotecas, de las plantillas de biblioteca que te ofrece Visual Studio. Entonces, yo creo que primero, conocer los distintos tipos de bibliotecas que te ofrece Visual Studio. Ah, ok, ya los conozco. Listo. Ahora, tengo necesidad de una biblioteca. ¿Qué quieres que haga la biblioteca? Compartir vistas y páginas Razor. Ah, Razor Class Library. ¿Por qué? Porque ya sé que es una biblioteca de Razor Class Library. Entonces, la respuesta general es, conoce lo que hace cada una de tus plantillas de biblioteca para que entonces tú puedas decidir cuál. Pero así, puntualmente a tu pregunta, Class Library es de todo propósito. Razor Class Library es para bibliotecas en aplicaciones Razor, que incluyen aplicaciones Blazor y aplicaciones ASP.NET Core en general, lo puedes usar. Ok, muchas gracias, me quedó claro. Sí, y dejamos, si te das cuenta, no incluimos ahí NetStandard. De hecho, NetStandard va de salida ya, por eso ni lo menciono. Pero qué bueno que pregunten, como cultura nos sirve. Sí, pero ya NetStandard prácticamente, corrígeme, Víctor, creo que ya ni tenemos plantillas NetStandard, ¿verdad? Creo que no. Se quedó en la versión 2.1 y ahí ya no más. Sí, ya murió, al igual que el Net Framework, ya murió. Bueno, todavía tiene soporte, pero ya no les conviene desarrollar con él así los Net Standard. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ustedes pregunten, ¿eh? Yo no sé si les sirva ya, nos tardamos como una media hora resolviendo preguntas, pero yo digo que ha sido productivo, pero no sé ustedes.
Algunos pensarán, no estamos perdiendo tiempo. No sé, ustedes díganme. Creo yo que ya no hay preguntas, Víctor. ¿Seguimos? No, por ahora no. Perfecto. En cualquier momento les digo, ustedes levanten la mano y Víctor ahí me ayuda, o Judith también por ahí, si no está durmiendo, ahí me ayuda. No, aquí estoy. Me avisa más bien. Listo, entonces tenemos estos principales modelos de aplicación. ¿Qué significa esto? Que puedes crear aplicaciones web y para ello tienes el framework ASP.NET Core. Recordemos que el framework contiene plantillas, contiene referencias, contiene clases, código, etc. ¿Quieres desarrollar aplicaciones web? Pues principalmente esto es útil para los desarrolladores nuevos de .NET, que de repente me dicen, oye Miguel, yo quiero empezar a desarrollar aplicaciones web, ¿qué me aconsejas estudiar? Lo primero, C#. Si no sabes C#, ya valiste. Primero C#. Listo. Oye, pero creo que ya sé C#. Ok, listo. Entonces, ahora sí, ¿en qué te quieres enfocar? En web. Perfecto. Tienes varios sabores. Eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno, porque tengo varios sabores. Y lo malo, ¿por cuál de ellos? Es como yo digo, yo no he terminado de aprender Linux, porque cada que le pregunto a alguien, oye, ¿cuál distro de Linux me recomienda? Todo mundo me da una recomendación de una distro de Linux distinta y entonces digo, no hay un común. Bueno, ASP.NET Core es el principal, es el corazón, tienes lo esencial de las aplicaciones web. Luego, ¿quieres desarrollar aplicaciones web, pero de una manera con patrones, de una manera profesional, no nada más así, al ahí se va? Al ahí se va, lo haces aquí con ASP.NET Core. Como Dios te dé ahí a conocer, utilizas ASP.NET Core. ¿Quieres hacerlo ya con buenas prácticas? ASP.NET Core MVC. Pero tiene mucha ceremonia, ¿eh? Es otra de las cosas que no le gusta mucho a la gente, que hay que ser así como que ceremoniosos para hacer las cosas. Tienes que crear tu modelo, tienes que crear tus vistas, tienes que crear tu controlador. Entonces, algunas personas dicen, ay, es mucho trabajo. Bueno, hay otra alternativa, ASP.NET Core Razor Pages. Ahí prácticamente creas páginas, les da su funcionalidad y next. Entonces, esto es que se puede ver, híjole, no sé, de repente va a depender mucho del estudiante, pero ASP.NET Core Razor Pages para aplicaciones sencillas. Quiero una aplicación con una sola página. Listo, Razor Pages. Porque además vengo de web forms, de tecnologías viejitas. Perfecto, Razor Pages. No, yo ya quiero algo más profesional, bien hecho. MVC, vete por MVC. Y ASP.NET Core, les digo, esto es la raíz, es el corazón, ¿sí? ASP.NET Core MVC es una forma bonita de trabajar ASP.NET Core. ASP.NET Core Razor Pages es otra forma fácil de aprender ASP.NET Core. Correcto. Microsoft dice para los principiantes que aprendan ASP.NET Core Razor Pages. Desde mi punto de vista, pues sí, pero rápido, ¿eh? O sea, no es para que te quedes ahí programando con él, sino que úsalo como rápido, como tu punto de entrada y ya implementa algo así como MVC o Blazor, ¿correcto? Hoy en día, si alguien me pregunta, quiero saber aplicaciones web, lo primero que me viene a la mente, Blazor. Hazlo con Blazor. Con Blazor puedes desarrollar aplicaciones que interactúen del lado del cliente. Es la propuesta Microsoft a los frameworks de JavaScript. Si ustedes son desarrolladores web, sabrán que se puede desarrollar aplicaciones en el cliente utilizando JavaScript. También en el servidor JavaScript. Bueno, con Blazor pueden desarrollar aplicaciones cuyo código se ejecuta en el browser. ¿Correcto? Aplicaciones típicas que se conocen como SPA, Single Page Application, o PWA, Progressive Web Application. Eso lo pueden hacer con Blazor. Si son desarrolladores de Java, lo pueden hacer también con React, con Angular, Svelte, Vue y algunos otros frameworks de JavaScript que existan por allá. Ventajas de que lo hagas con Blazor. Solo utilizas C#. Esto te genera un código de front-end y entonces puedes reutilizar tu código del backend también, ¿correcto? No está acá, debería de estar ASP.NET Core Web API.
Las ASP.NET Core Web API sirven para exponer funcionalidad. ¿Sí? Servidor exponen una Web API para que ahí ofrezcan la funcionalidad que les piden y luego desde una aplicación Blazor la consumen. Nosotros en el curso vamos a crear Class Libraries, Razor Class Libraries, Web API, Blazor WebAssembly. 4 modelos de aplicación vamos a utilizar en nuestro curso, ¿correcto? Realmente desde ASP.NET Core, ASP.NET Core Web API, Blazor, Class Library, pues si los participantes se animan, podemos inclusive hasta utilizar MAUI, ¿correcto? Es lo bonito de una arquitectura limpia. Bueno, quiero desarrollar aplicaciones de escritorio, pues está Net para Mac, está Windows Forms para Windows y está Windows Presentation Foundation. Estas dos son tecnologías para desarrollo de aplicaciones de escritorio con Windows. Hoy en día quieren desarrollar aplicaciones Windows, pueden utilizar Windows Forms o bien Windows Presentation Foundation. Quieren a la y se va, Windows Form. Quieren de manera profesional, WPF. ¿Correcto? ¿Sí? Esto no implementa tan buenas prácticas. Esto fue el punto de entrada de Microsoft, la propuesta inicial. Construyes aplicaciones poderosas, sí, pero no tienes así como que lo último en buenas prácticas, patrones, principios, etcétera, ¿correcto? Y sí, lo puedes trabajar con SAML, lo puedes trabajar con MVVM, se presta mucho para un patrón MVVM, Entonces, si ustedes me dicen, quiero desarrollar aplicaciones Windows, ¿qué me recomiendas? Vete por WPF. La curva de aprendizaje es más lenta. No quieres llevarte mucho tiempo, entonces hazlo con Windows Forms. Pero yo te recomiendo mejor WPF, ¿correcto? Luego tenemos otros modelos de aplicación, Mobile, Net for Android, Mobile, Net for iOS y MAUI, para que puedan desarrollar aplicaciones con una sola base de código para Android, para iOS, para Windows, de las aplicaciones universales. Perdón, sí. Eli tiene levantada la mano. Eli y Ortega Stevenson también. A ver, ¿quién primero? Eli estaba primero, aunque ya la quitó, pero... Bueno. Bueno, hago mi pregunta. Mencionaba, ingeniero, que, bueno, regresando al modelo de aplicación web, que ASP.NET Core Razor Page es de una forma rápida de aprender, pero que una manera más profesional es hacer ASP.NET Core MVC. Pero al final mencionó que la combinación de ASP.NET Core Web API más Blazor hacen un equipo más completo. Mi pregunta ¿es mejor tener todo en un solo proyecto como MVC, que ahí viene el modelo, la vista del controlador, o trabajar por separado con los términos que se utilizan ahorita de backend, frontend, y manejar por un lado el backend con ASP.NET Core Web API y el front con Blazor? Va a depender mucho de tus necesidades, pero es una pregunta que siempre me hago a mí mismo en el sentido de que, ¿qué le debo recomendar a los que empiezan con web? ¿Vete por MVC o vete por Blazor? Y la respuesta que he concluido y que algunos otros programadores han comentado, Sergi, por ejemplo, tu respuesta. Definitivamente una web API separada, porque luego el frontend ya lo puedes hacer con Blazor o con lo que tú quieras, pero tu backend ya lo tienes. Inclusive en VC, ¿verdad? Correcto, exacto. Inclusive en VC tú puedes hacer tu aplicación en VC, pero que dependa de esa API que tú ya has hecho externa. Y la puedes manejar tanto desde tu JavaScript dentro de MVC, que se usa mucho incluso dentro de MVC, aunque tú tengas tus propios controladores, y lo podrías utilizar desde dentro del controlador de tu página MVC, que llame a la otra API. En conclusión, yo recomendaría Web API más tu front-end, que puede ser un cliente Blazor. Correcto. No te compliques con MVC, sobre todo si no cuentas con mucho tiempo para desarrollar. Mejor bueno, y como Miguel, perdona que te interrumpa, Miguel. Como Miguel decía que yo estoy aquí para
mis experiencias, yo empecé con MVC y desde que salió Blazor lo abandoné al 100%. O sea, yo le vi tanta funcionalidad y tanta posibilidades a tener mi API separada y mi frontend por otro lado, que yo descarté completamente MVC. Solamente tengo 2 proyectos con MVC en producción grandes, por así decirlo. Todo lo demás ya lo pasé a hacer a Blazor y a una API. Correcto. Correcto. Ok, muchas gracias. Pero, por ejemplo, Judith, ¿tú con qué programas? Yo Que con no te dé .NET vergüenza. Framework, porque yo programo con .NET Framework. Net Framework y MVC, ¿correcto? En capas. MVC, Sí. ¿sí o no? No, yo diría más que es en capas, porque no utilizamos modelos. Entonces utilizas MVC sin modelos. Bueno, sí. Por eso yo digo que es más en capas. Ok, está bien. Listo. Pues Oye, no sé si se Stevenson, respondió a la pregunta, perdón, sí. Sí, sí se respondió, muchas gracias. Sí. Ok. Stevenson, Disculpa, Miguel, es una pregunta por curiosidad. sí. Veamos a ver, si sabes bien y si no, bueno, queda la curiosidad. Resulta y pasa que con el tema de multiplataforma, con el tema de .NET MAUI, digamos que, bueno, está la otra opción para desarrollar aplicaciones multiplataforma con Uno Platform. También salió con Avalonia, creo que así Sí. es el nombre, pero la pregunta puntual es que ellos para el tema visual utilizan, digamos que el SAML, pero de Windows Presentation Foundation. Entonces causa como mucha curiosidad si ellos partieron del SAML de Xamarin, que de ahí de donde viene todo. Entonces causa curiosidad por qué utilizaron el SAML de Windows Presentation Foundation y no utilizaron el SAML directamente de Xamarin. Entonces, eso siempre me ha causado un poco de curiosidad, ya que estamos hablando del tema digamos que de estas opciones que están para desarrollar. SAML surge por ahí del 2007 con Windows Presentation Foundation. De ahí surge. Luego, cuando crean Xamarin, deciden utilizar SAML como un lenguaje declarativo para crear la interfaz de usuario, aprovechando mucho de lo que ya existía. Entonces, realmente Xamarin parte del SAML de WPF, pero no es totalmente compatible con el SAML de WPF. En otras palabras, un SAML de WPF no te lo puedes llevar transparentemente a un SAML de Xamarin, por ejemplo, o un SAML de MAUI. Y luego la gente de Uno Platform, por darle más herramientas a los programadores, crean otra versión de SAML. Es todavía menos compatible con el SAML de Xamarin o el SAML de WPF. Son distintas variantes de SAML. Pero el objetivo es que el programador no tenga una curva de aprendizaje muy larga. Ah, ok, así se usa el SAML. Ya nada más veo cómo varían entre cada plataforma. Ese es el objetivo, ayudarle al programador a que no se le dificulte pasarse de una plataforma a otra. Ok, Miguel, muchas gracias. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues vamos. ¿No? Listo, ustedes me avisan. Herramientas para crear aplicaciones. Visual Studio para Windows, Visual Studio Code. A ti, Víctor, te gusta Visual Studio Code, ¿verdad? Tú sí programas. Ciertas cositas, sí. Por nada más por la carga, que es más rapidita, nada más por eso. Correcto. Vale la pena comentar que desarrolladores de Linux, no necesariamente
C Sharp, sino de Java o de Python o de otras herramientas, utilizan Visual Studio Code. He oído muy buenos comentarios de gente de Linux, que es la gente que más protesta de los productos Microsoft. Pero he oído muy buenos comentarios de Visual Studio Code. Es un editor de código potente, así lo dice Microsoft. Es un editor de código multiplataforma. Y con extensiones puedes desarrollar aplicaciones con C Sharp, pero más bien es un editor de código que le puedes agregar extensiones. Y es ligero, esa es otra ventaja, es ligero. En comparación con un Visual Studio, que sí de repente se puede volver un poquito pesado, pero es un IDE completamente funcional para desarrollo de aplicaciones .NET. Si están trabajando con Windows, definitivamente Visual Studio es la opción. Y hay 3 ediciones: Community, Professional, Enterprise. Community y Professional, destinados a programadores principiantes, programadores solitarios que no trabajan en grupo, la versión Community y Professional. Diferencia entre Community y Professional: Professional tiene costo, Community no tiene costo, pero tiene la desventaja de que es para máximo 5 usuarios por empresa. Si son una empresa de 3 usuarios, pueden trabajar Community. Si son una empresa de 6 usuarios, no pueden trabajar Community por licencia. Pero no haya algo así como un candado que se detecte. Ya es una 6ª instancia, entonces lo prohibimos. No, simplemente es por licencia, ¿no? Y la Professional, pues es pagada, entonces no hay ningún problema. Y la Enterprise es la más grandota para trabajo. Tiene varias herramientas para trabajo en equipos, sí, grupos de desarrolladores, empresarial. Entonces, son una empresa con múltiples desarrolladores, Enterprise. O soy una empresa con poco desarrollador, 6, 7, 8 desarrolladores, podemos tener la Professional. No, nada más somos mi amigo y yo. Ok, la Community, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Breve historia de .NET. Ahora sí, realmente aquí hablamos del runtime de .NET. Tal y como lo comentaban compañeros, una primer versión del runtime de .NET se llamó Net Framework y se lanzó en febrero de 2002. Net Framework es un runtime exclusivo para Windows. Siempre ha funcionado para Windows. Pero todavía no salía, todavía no se liberaba el Net Framework y ya Miguel de Icaza, ahí en el mundo de Linux, empezó a crear su propio runtime para Linux. El nombre del runtime para Linux, ¿cómo se llama? El runtime de .NET para Linux, ¿cómo se llama? ¿Alguien? No es el Rosle. No. ¿Mono? Roslyn es el compilador. Mongo. ¿Mono? No, Mongo no, Mono. Mono, así es, Mono. Mono es el nombre del runtime que Miguel de Icaza empezó a crear como una propuesta de aplicaciones .NET, pero para Linux, que después pues Microsoft absorbió a Miguel de Icaza y después Miguel de Icaza abandonó Microsoft, todo un rollo. Pero a final de cuentas, Net Framework fue un framework que vivió por muchos años, prácticamente desde el 2002 hasta el 2016, que surge un nuevo producto, un nuevo runtime. Mucho ojo, son runtimes. El runtime llamado Net Framework, que solo se ejecuta para Windows. Llegó hasta la versión 1.2.3.4.8. En la versión 4.8 o 4.9, creo que en 4.8 se quedó. Y ya Microsoft dijo, no hay más. NetCore 1.0 se libera en el 2016. La propuesta multiplataforma. Cuando se libera NetCore multiplataforma, yo tenía código que utilizaba Fox Pro, drivers de Fox Pro. Entonces no eran soportados por NetCore porque no había drivers de Fox Pro para NetCore. Entonces
no lo adopté. No adopté NetCore 1, no adopté NetCore 2, no adopté NetCore 2.1, sino que hasta el NetCore 3.0 fue que ya empecé a programar con NetCore. Entonces dejé pasar varias versiones, hasta que madurara. Y vean cómo en el 2016 surgen la versión 1.0 y 1.1, rápido. El 2.0 en el 2007. Vean cómo en el 2018 2.1 y 2.2, o sea, como que estaba madurando. Luego, en el 2019, 3.0, 3.1, hasta que finalmente en el 2020 Microsoft dice adiós NetFramework y se quedó en el 4.8. Adiós NetCore, ya no hay NetCore. Ahora le quitamos la palabra core y le dejamos como .NET a secas. Entonces, a final de cuentas, Net 5 es la evolución de NetCore, pero le quitaron la palabra core. Le quitaron la palabra core y le quitaron la palabra framework y se quedó Net. Entonces, dijeron, no, pues sería Net 4. No, pero se va a confundir la gente. Vayámonos a Net 5. Y entonces se llamó Net 5. Y ahora, a partir de Net 5, cada año se va a liberar una nueva versión de .NET. En el 21, Net 6. En el 22, Net 7. En el 23, Net 8. Y para noviembre de este año, Net 9. Por eso es que este entrenamiento de Clean Architecture lo estamos haciendo a inicios de año para que mínimo todo nuestro código permanezca vivo durante todo este año. Cuando lleguemos a noviembre, voy a decir, ya nuestro curso está obsoleto porque está sobre Net 8 y ahora vamos a trabajar con Net 9 y C# 13. Pero mientras vamos a tener todo un año para estar felices, contentos de que estamos en lo último de tecnología de desarrollo Microsoft. ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. Sí, Miguel. ¿Podría pasarte a la pestaña anterior donde están la historia de .NET? O sea, una pregunta por curiosidad. O sea, si Microsoft es una empresa tan grande, pero tan grande, digamos que yo entiendo que en el .NET 5 cumplieron con el objetivo o la visión que tuvieron al principio de que fuera de todo el tema de multiplataforma. Pero caramba, si Microsoft es una empresa tan grande, ¿cómo dejó pasar todo ese poco de años hasta llegar hasta el .NET 5? Es lo que uno se pregunta, porque Microsoft es una empresa súper poderosa, con recursos que uno ni se imagina. Esa es la pregunta de curiosidad. Claro. Tengo por ahí una presentación que dimos en el NetConf 2023 donde describo a detalle la historia de .NET. Han pasado muchas cosas desde que se liberó el Net Framework, Han surgido nuevas tecnologías. Entonces todo eso ha ido evolucionando. Desde un principio, el Net Framework estuvo pensado en Windows, pero poco a poco se empezó a dar cuenta de que había algo conocido como open source y que le daba un beneficio a las tecnologías basadas en ello. Pero el Net Framework siempre ha sido cerrado. Entonces, cambios en la empresa Microsoft, por ejemplo, salió Bill Gates, salió otro Steve, algo así, ya se me fue, Steve Ballmer. Llegó Satya Nadella y él es el que impulsó más esta parte del open source. Entonces, esto ha sido como parte de la evolución, O sea, de varios años que ha evolucionado, hasta que ya decidieron, pues vámonos mejor al open source. ¿Correcto? Ya no le ven negocio al desarrollo de este tipo de herramientas. ¿Sí? Todo ya es open source, es gratuito y lo podemos encontrar fácilmente, ¿no? Microsoft inclusive ya no tiene cursos así oficiales sobre .NET, no tiene cursos sobre C#.
Todo ya lo está moviendo a la nube. Entonces, su mercadotecnia o su estrategia de mercado se volvió hacia la nube. Y entonces, pues esta parte está descuidada, pero la razón de las fechas y todo eso es parte de la evolución, ¿eh? No es que de repente hoy se dan cuenta de algo y ya mañana lo implementan. No, tiene que ir gradual, gradual, gradual. Así ha sido. No sé si respondí a tu pregunta. Correcto, correcto. Ya entendí que el punto más importante fue cuando el nuevo director de Microsoft, por decirlo así, dijo Ajá. que iba a ser open source. Entonces, de ahí fue el cambio de paradigma o visión. Sí, correcto. Cuando Microsoft empezó a amar Linux. Sí, correcto. ¿Quién más? Sí. Carlos Alberto. Carlos, ¿Sí? ¿Sí? Hola. Si yo tengo una biblioteca de NetFramework, como vemos, NetFramework tuvo, no sé, muchos años de desarrollo y tiene librerías, driver y muchas cosas que todavía están desarrolladas en NetFramework. Sí. Yo puedo utilizar con NetCore, perdón, con .NET. No lo creo, salvo que tengas el código fuente y y lo compiles hacia la otra plataforma. Ok. Es que la metadata lleva lo que necesita. Decíamos que el ensamblado que se genera tiene el código MSIL y aparte tiene la metadata. Entonces en la metadata dice, yo requiero Net Framework. Entonces lo quiero utilizar en .NET. Entonces dices, agregar referencia y te va a decir, no, porque necesita de Net Framework, no puedes. Ok, gracias. Ese ha sido un problema de las bibliotecas. Yo por eso no empecé a utilizar NetCore en un principio, porque usaba yo bibliotecas propias de Net Framework. Eso fue lo que me retrasó a mí meterme a NetCore. Eso, precisamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eladio. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, son dos preguntas. La primera la puse por aquí en la sección de Q&A. Si las grabaciones van a estar de estas sesiones, también de los propedéutico, disponibles una vez que nos registremos, porque yo no me he registrado. Y como trabajo ahorita en la noche en estos días, pues creo que muchas veces no voy a poder estar en tiempo real, ¿no? Ahorita estoy como escuchando y trabajando porque tengo algunas reuniones. Sí. Pero estoy muy interesado en sí tomar esta vez ya el entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces, si van a estar grabadas estas sesiones, esa es la primera. Y la otra, ahorita que mencionabas esto de las versiones que ya van a salir pues, prácticamente cada año, si bien entendí, del .NET. Sí. Yo he estado muy lejos de .NET por mucho tiempo, pero justamente ¿cuál sería el proceso natural o recomendado en cuanto al, digamos, mantenimiento o qué seguiría en el ciclo de vida de las aplicaciones que se hacen con una versión o con otra de .NET? Y bueno, también con respecto a los Service Level Agreement, tal vez de Microsoft, en cuanto a compatibilidad, o cuál sería la recomendación en ese sentido de las versiones, ¿no? Del versionado y la actualización, etcétera. No entendí muy bien la pregunta. Por ejemplo, si yo hago una aplicación o hice una aplicación con .NET 7. Sí. Y ya estamos, digamos, de 2025. Sí. Tal vez esa aplicación sigue funcionando, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones o los puntos a cuidar cuando la plataforma o la tecnología va avanzando de esta manera? La regla de oro es, si funciona, déjalo así. Ok. Esa es la regla de oro. Si funciona, déjalo así. Entonces, a menos que haya temas de seguridad, parches. Es correcto, es correcto. Vale, y perfecto. Ese es otro punto, depende de cómo desarrollaste tu aplicación. Si es un simple monolito, te va a costar trabajo modificar ciertas partes de código. Pero si lo pensaste bien, estructurado, una arquitectura limpia, prácticamente las migraciones, actualizaciones
son transparentes, sin ningún problema. Porque en una arquitectura limpia no te casas con el framework. Es importante eso, ¿eh? Mucha gente no lo ve así, pero es muy, muy importante. Pero bueno, si es tecnología vieja que no está programado adecuadamente, esto es con una buena arquitectura, sí, probablemente vas a tener problemas porque hay ciertas librerías de las que dependes, que ya no hay una versión actual, entonces no puedes migrar hasta que consigas una biblioteca actualizada o un framework actualizado, etc. Pero sí, si tú tienes una aplicación de hace años y funciona, la regla de oro de los programadores, déjalo así. Si funciona, así déjalo. Si quieres, actualizarte, pues entonces en los siguientes módulos ya hazlo de una manera actualizada. Sí, perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien tuvo recientemente problemas porque quieren subir a la nube una aplicación y la versión de .NET ya no está soportada en la nube? ¿Alguien recuerda? ¿Me platicó al respecto? No sé si de pronto fue algún compañero, pero yo sí tuve ese problema ya hace unos meses que del lado del backend estaba con .NET Core 2.1 y algo pasó y ya eso no sé. A la final el líder técnico resolvió, pero ni idea cómo resolvió. Ese es otro detalle. Nosotros podemos hospedar nuestras aplicaciones a la nube de Microsoft, pero eso implica que el runtime de nuestra aplicación debe de estar instalado en el servidor destino. Pero si el proveedor ya no le da soporte a ese runtime, pues hasta ahí llegamos, tenemos problemas. Eso es lo peor que podría suceder con aplicaciones ya legacy, ya viejitas, ¿no? ¿Correcto? Y respecto a las grabaciones, pues sí, se van a quedar grabadas, están disponibles a través de YouTube para la gente en general, el público en general. Para los que se registren al curso, lo van a poder descargar directamente desde el sitio del entrenamiento. Sí, me lo leía bien en el chat y a la lista de reproducciones de YouTube. De estas sesiones propedéuticas. Sí, correcto. Correcto, listo. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Parece que no. Perfecto. Entonces, lo que sigue, pues ya. Vamos a asumir que algunos todavía no han desarrollado su primera aplicación, entonces vamos a crear nuestra primera aplicación .NET, como debió haber sido. Y ya ustedes sabrán si así aprendieron o no aprendieron, pero lo vamos a mostrar como principiantes, digamos, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces antes de iniciar esto, no sé si tengan alguna pregunta, creo que no hay preguntas, entonces... Un descansito que dijiste que íbamos a hacer. Sí, a eso iba yo. Son 8:18, 8:30, continuamos por acá. Voy a detener esta grabación y 8:30 iniciamos con la siguiente parte. Stop.